Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Bogotá tiene un retraso en obras de infraestructura de al menos 50 años y los trabajos que se realizan en varios puntos de la ciudad tardarán como mínimo 10 años. Estas son algunas de las conclusiones de la alcaldesa Claudia López en su diálogo con nuestro director de noticias, Juan Roberto Vargas. ¿Qué se está haciendo y qué propuestas hay para minimizar el impacto de esos trabajos en la ciudadanía? ¿Cómo mejorar la movilidad en la ciudad? Estas y otras respuestas las tenemos en la segunda parte de este reportaje sobre el avance de las obras en la ciudad. Este tubo le da agua, el tubo de Tibitoc que viene desde la planta de Tibitoc hasta Casablanca. Atraviesa toda la ciudad a la altura de la Boyacá. Pero es un tubo muy antiguo, entonces toca modernizarlo en un material más moderno y moverlo para que podamos hacia futuro hacer ¿Y moverlo público. es qué? ¿Correrlo de dónde a dónde? Va por el centro y Va ese por allá. tubo, como dice la alcaldesa, tiene 53 kilómetros de longitud, desde la planta Tibitoc al lado del Jaime Duque. Y entonces este tubo... Se está pasando de allá de abajo, Exacto, de la mitad de la vía, hacia este lado de la hacia vía. este lado, ¿para qué? Para que la señora alcaldesa me diga al fin qué solución Para que de transporte se pueda hacer, va a haber. para que se pueda hacer Metro, la cuarta Transmilenio. línea del metro acá. Entonces, para yo poderle poner presión a La ese cuarta, tubo, ¿por qué? La cuarta, ¿por qué? Porque, ¿cómo es el plan del POT? Ya hicimos la primera, ya te mostré la segunda. Sí. La tercera, estamos haciendo en este momento la prefactibilidad de la tercera línea del metro, ¿Qué es ese centro? que es salir de Soacha, Sí. pasar por Bosa, Ciudad Bolívar. Hasta ahí estamos seguros. Los estudios lo que están viendo es, cuando yo salga de Bosa y Ciudad Bolívar, ¿qué hago? Cojo la Jorge Gaitán Cortés y la carrera 30, Sí. o cojo la antigua vía del Ferrocarril del Sur y subo derecho por Puente Aranda hasta Mártires. Sí. Estamos en ese estudio de prefactibilidad, pero esa sería la tercera. Y la cuarta es salir desde Usme, Sí. Avenida Villavicencio, Usme, Boyacá, toda la Boyacá, hasta Usaquén. Desde Usme hasta Usaquén. ¿Sí? Esa es la Boyacá, sí va a la Boyacá. Entonces, es que como corre es tan ese larga, hay que hacerla en dos tramos, porque nadie recomiendan no hacer nunca una vía de metro de más de 28 o 30 kilómetros. No es recomendable por razones operativas, ¿sí? Porque ya se empieza a congestionar la distancia entre el patio taller, los trenes y el regreso. Esta Boyacá tiene como 45 kilómetros. Entonces nos tocaría partirla en dos líneas de metro. Una que vaya de Usme a la 26 seguramente y otra de la 26 en adelante. ¿Cómo van los jóvenes? Qué gusto. ¿Cómo están? Hola, un placer. Activo de la empresa. ¿Cómo están? Yamil Sabá, contratista. Carril del Sur. Exacto, ese es el que ya sube a Casablanca, ese tramo ya lo terminamos, ya Correcto. se iba a inaugurar. Estos son los 12.4 kilómetros que tiene responsabilidad. Tienes tú a cargo. 8.7 son sin zanja, con pipe jacking, tuneladora que ya vamos a ver, y los otros 3.74 son en zanja abierta. A hoy, yo le había contado en mayo, teníamos unos temas por dirimir, el contrato quedó con fecha de terminación, noviembre del año entrante. La hincada y instalación de tubería termina agosto y el señor se queda haciendo todo lo que es medición o equipos de medición sobre la línea más recuperación de espacio público. En sin zanja todo lo azul ya está instalado o en proceso de instalación, como es este tramo. Cada 400 metros están estas cajas grandes que son las que le han generado inconveniente a la comunidad. Entonces, estamos hablando exactamente de dónde estamos en este momento. Este monstruo que está a unos metros de donde están pasando los carros en la Boyacá. La gente que pasa por la avenida Boyacá, mis excusas, sé que estamos teniendo líos de tráfico, pero estamos haciendo una obra muy importante para Bogotá región, que es modernizar la línea de Tibitoc. Tibitoc nos trata agua del río Bogotá en la planta de Tibitoc en Tocancipá, Sí. y desde allá viene el tubo de Tibitoc que le da agua a todo el occidente de Bogotá y a Funza, Mosquera, Madrid, también a Sabana Occidente. Sí. Estamos modernizando ese tubo. Aquí hay una tuneladora, como la que vamos a usar para la segunda línea del metro. O sea, es como Una tuneladora que va abriendo un hueco grande, como 2 veces mi tamaño, ¿no? Sí. Y mete una tubería nueva, Sí. en concreto, con hierro forzado, nueva, perfecta. Que estamos moviendo esta tubería, la antigua tubería iba por la mitad del canal de la Boyacá. Sí.
La estamos moviendo al costado occidental, más moderna y más amplia, primero para que tengamos siempre buen suministro de agua y segundo para poder hacer transporte público en la Boyacá. El plan de ordenamiento territorial prevé que aquí sobre la Boyacá va a ir la cuarta y quinta línea del metro. Saldrá desde Usme, coge toda la Boyacá y llega hasta Usaquén. La cuarta y la quinta. La cuarta pasan y la por quinta acá. van por toda la Boyacá. Pero no podemos hacer nada de transporte público hasta que no hayamos terminado de trasladar y modernizar la línea de acueducto de Tibitoc. ¿Cuándo está previsto que esta tubería, la nueva, empiece a transportar el agua que consume el occidente de Bogotá y parte de la sabana? Entonces, hemos avanzado ya en varios tramos. El tramo que va del ferrocarril del sur al tanque de Casablanca en Ciudad Bolívar ya se terminó. El tramo que va de la 80 hacia el norte ya está avanzado. Este va de la calle 80 al ferrocarril sobre la Boyacá. Ese se termina en noviembre del año entrante. Ya podremos empatar el tramo que viene del norte, este y el que viene del sur, y mandar el agua por el tubo nuevo de Tibitoc. Me contaba usted hace un rato fuera de micrófono, alcaldesa, mientras vemos que están bajando este monstruo. Deme cifras, la magnitud de una obra como esta. ¿Cuánto cuesta esta obra? 270.000 millones. 270.000 millones de pesos cuesta modernizar. Tenemos un tubo moderno, en concreto, revestido, más grande, para que le dé suministro de agua a todo el occidente de Bogotá y a Sabana Occidente. Esta es la tubería nueva que va a suministrar el agua, la va a Entonces, se transportar. va bajando aquí, Sí. la tuneladora la va empujando, la tuneladora va abriendo el hueco, ¿sí? Y esta máquina va empujando el tubo y empata un tubo con otro. ¡Tuc! ¿Sí ves esos cilindros que tiene? Es para que cada tubo empate con el siguiente. Pan, se reviste, siguiente. Se mete el tubo, empata con el siguiente. Se reviste, siguiente. Es una Y así monstruosidad, 45 kilómetros. Es una monstruosidad. 45 kilómetros desde Tibitoc hasta el tanque de Casablanca en Ciudad Bolívar. Y ahí sí es inevitable hacerla o hacerla. Toca hacerla porque si no nunca, primero, queda moderno nuestro acueducto. Para todo el occidente de Bogotá y la Sabana Occidente son 5 millones de personas. Pero además nos podemos hacer transporte público. Mucha gente me pregunta, pero alcaldesa, están haciendo transporte público en la Caracas, están haciendo transporte público en la Séptima, están haciendo transporte público en la 68. ¿Por qué no le meten transporte público a la Boyacá? Digo, porque no podemos. Primero tenemos que hacer esta obra y luego sí la sacamos. ¿Por qué todo el tiempo? Todo el tiempo es en 10 años. Porque no hicimos esas obras en 50 años y por no hacerlas estamos trancados, estamos sin metro, estamos congestionados, estamos contaminados. La mala calidad del aire mata a 2.000 personas al año en Bogotá. Todas esas muertes eran prevenibles. Entonces tenemos que hacer metro, tenemos que hacer cables, tenemos que hacer ciclorrutas, tenemos que hacer más vías, ampliar la calle 13, por ejemplo, que entra las entradas y salidas de Bogotá. Le doy esta cifra, Juan Roberto. Mi trabajo en medio de semejante crisis que nos dejó la pandemia, desempleo, pobreza, estallido, mi trabajo era hacer las obras que necesita Bogotá sin subirle los impuestos a los bogotanos, porque ¿cómo le va a subir los impuestos? No tenemos cómo. Por eso mi gestión estos 2 años fue conseguirle a los bogotanos 35 billones de pesos, 35.000 millones de millones que nos dio el gobierno nacional. ¿De qué nos los dio? De impuestos. Y también de parte de los peajes que pagamos a la salida de Bogotá, nunca nos habían devuelto un centavo. Yo logré que el gobierno nacional pasado nos devolviera 7 billones de pesos de los peajes que pagamos a la salida. ¿Para qué? Para ampliar la autopista norte y la séptima, que usted ve que en Chía es divina, ¿no? Grande, y dentro de Bogotá es una trocha, porque nunca le han invertido a esa vía con los peajes que pagamos los bogotanos. Yo logré que nos devolvieran 4.8 billones de pesos, con eso estamos ampliando la autonorte y la séptima. Logré que nos devolvieran otros 3.5 billones de pesos para hacer la calle 13 nueva. Sí. Logré que nos devolvieran un poco más de 1 billón de pesos para hacer la ALO Sur, que es la nueva autopista sur, Sí. sin subirle los impuestos a los bogotanos, y 24 billones de pesos para la segunda línea del metro. Vamos a hacer en los próximos 10 años las obras que no hizo Bogotá en 50, porque lo necesitamos para tener un transporte público digno, multimodal, decente, basado en metro.
porque lo necesitamos para ampliar las entradas y salidas de Bogotá, que se van a seguir necesitando para los camiones, la logística y los vehículos, y porque lo necesitamos también para generar empleo. Ninguna democracia, Juan Roberto, ninguna democracia sobrevive a 30% de desempleo y 40% de pobreza. Eso nos dejó la pandemia. Hoy, con los impuestos de los bogotanos, 452.000 personas están trabajando en Bogotá en todas las obras públicas. ¿En todas las obras públicas? Hay 500 frentes de obra distrital, hay 500 frentes de obra local. Estamos haciendo 35 colegios, 7 hospitales, primera y segunda línea del metro, la línea de Tivitok, en fin, muchas obras. Pero también salvando a las microempresas, porque la mayoría del empleo es privado. La gente trabaja en empresas privadas, en microempresas privadas. De manera que parte de esa inversión ha sido para ayudarle a los empresarios a que no se quiebren. ¿Cómo? Si usted, un empresario en Bogotá, contrata a una mujer o a una persona joven, la Alcaldía Mayor de Bogotá le paga la mitad del salario de esa mujer o de ese joven. Se salva la microempresa, trabaja una nueva mujer, trabaja un nuevo joven, reactivamos la economía, salimos de la pobreza y hacemos las obras que no se habían hecho en 50 años. Que ese es el gran problema y por eso todo es la tormenta perfecta en el tema de movilidad, pero las obras había que hacerlas. Las obras hay que hacerlas y también hacemos gestión de tráfico, no nos cuidamos de brazos. También hacemos gestión de tráfico. Mira, cuando yo llegué, Bogotá no tenía gestores de vía. Ya tenemos 150, el año entrante vamos a tener 150 más, ¿sí? Porque claro, necesitamos gente que esté con las paletas de información, direccione la vía, haga pares viales. Que son los que están al lado de las obras. Que son los que están al lado de las obras. Ya hicimos contraflujos que han sido muy exitosos en las Américas, en la avenida Suba. Esta semana estamos piloteando el de la 80, que lo vamos a ir piloteando con Cundinamarca, porque es una vía que la gente viene entrando y está dentro de Bogotá. Alcaldesa, ¿cómo se está haciendo para...? Porque le repito la pregunta que hicimos cuando hablamos en Suba. Esta es la ciudad del futuro, pero la ciudad del presente es ese bendito infierno del tráfico. Sí. Por eso tenemos todos que acomodarnos. Entonces, las obras había que hacerlas como tú dices. Habría que hacerlas porque por no hacerlas es que no tenemos transporte público masivo. Pero también en el corto plazo, ¿qué podemos hacer? La alcaldía tiene que hacer mejor gestión en vía. Tener policía de tránsito, tener gestiones de tráfico, tener cámaras, hacer contraflujos, hacer pares viales, sacar al que tiene un choque simple. Si su merced se choca y no tuvo ningún herido, mueva su carro, toma una foto, no tiene que esperar a la policía. Toma una foto y mueve su carro. Con eso sacamos los choques simples de vía más rápido para que no nos congestionen la vía. No parquear en vía. Cada vez que alguien dice, no, yo 5 minuticos bajé a pagar algo. Esos 5 minuticos nos tranca toda la vía. Y también tenemos que hacer 3 cosas que pueden hacer los empresarios y las familias. Una, no todos tenemos que entrar de 6 a 8 de la mañana y salir de 5 a 7 de la tarde. Pueden las empresas flexibilizar sus horarios, entrar, por ejemplo, de 9 a 11 en vez de 6 a 8. Modificar horarios de entrada y salida de las empresas. Lo segundo que podemos hacer es trabajar unos días virtuales y unos días presenciales. Estamos trabajando volver con un poco a la... para hacer eso. Ah, sí. ¿Y qué receptividad han tenido con las dos propuestas? Receptivos. Y lo tercero es organizar carro compartido. Cada silla vacía en transporte público o en transporte privado ocupa espacio y no está moviendo a nadie. Si yo mando un bus y ese bus tiene 100 sillas y solo van ocupadas 80, hay 20 que solo están ocupando espacio y no están moviendo a nadie. Si yo me muevo en un carro y solo ocupo una silla, cuando tengo cupo de 5, solo ocupo espacio y no muevo a nadie. Pero a lo mejor esa persona pagó el pico y placa. Pero eso es excepcional, a nosotros no nos importa recoger plata, lo que nos importa es mejorar la movilidad. Estamos trabajando con las empresas, las universidades. ¿Cómo le dolió a la gente esa frase suya de que debía volverse algo vergonzoso o penoso andar solo en el carro? No es tanto porque la eso, gente no es tanto eso. Y no lo es hace porque eso. tiene que trabajar, tiene que estudiar. Todos tenemos que mover. O sea, no es un artículo de lujo. Todos no. Lo que siempre hemos hablado usted y yo. Lo más racionalmente que podamos. Yo creo que todos entendemos que si solo ocupamos espacio, solo hacemos tráfico y no movemos a nadie. Entonces, por eso trabajamos con universidades, con empresas, con instituciones públicas y privadas, porque entre la gente que se conoce es la que siente más confianza para compartir el vehículo. Alguien tiene su carro y dice, bueno, yo mañana me llevo a los 3 compañeros de la clase. Pasado mañana el otro se lleva a los 3 compañeros del trabajo. De manera que entre más sillas ocupadas tengamos, sea en los vehículos particulares o sea en el transporte público, optimizamos la movilidad y reducimos el trancón. Son muchas medidas al mismo tiempo: gestión de tráfico, policía de tránsito, sacar los choques simples, hacer contraflujos o pares viales,
compartir el carro con quienes más lo conocemos, que son nuestros compañeros de trabajo o estudio, mientras hacemos las horas. Eso, cambiar los horarios para que todos no entremos en hora pico, ¿verdad? O combinar presencial con virtual. La alcaldía, por ejemplo, hace eso. Combina presencial con virtual en horarios fuera de hora pico para ayudar a descongestionar. ¿Hay un estimativo de cuánta empresa, por ejemplo, ya le puede coger a usted, le puede copiar en una propuesta como esa, de volver a la alternancia? En alternancia ya tenemos más de 100 empresas que están organizando carro compartido con sus empleados. Y la invitación que usted hace a esas otras empresas. Que sigamos. La Secretaría de Movilidad los va a ir contactando a todos para organizar. Colegios, alcaldesa, por ejemplo, colegios, también, universidades. Mira, ¿qué nos pasó? Con los colegios trabajamos en esto. Las rutas de los buses. No, ¿sabes qué nos pasó? Que después de la pandemia, los padres de familia, sobre todo en colegios privados al norte, dejaron de usar el 80% de las rutas, empezaron a llevar a sus niños cada uno en su carro. Imposible, imposible. Entonces, nosotros habilitamos el carril exclusivo para transporte público y para transporte escolar y le damos prioridad con gestión en vía y con policía de tránsito. Pero también fuimos a hablar con los colegios y les decimos, oiga, ¿se acuerda que usted tenía ruta escolar? Vuélvala a poner. Vuélvala a poner, porque si los 50 niños que iban en ruta escolar, ahora cada uno viene con su papá en un carro, es muy ineficiente. Y nos ayudaron mucho. La mayoría de los colegios ya va como en el 70%, está usando solamente el 30% de las rutas escolares que había antes de pandemia. Ya vamos como en el 70% de ruta escolar. Alcaldesa, esa alternancia, me devuelvo a ese tema que es clave, esa alternancia, esa propuesta, digamos que es voluntaria con empresas, con universidades. Y con colegios. Y con colegios. Y ese tema de carro compartido, ¿no podría terminar usted estableciéndolo obligatorio? Sí, pero ¿cómo lo vigilo? Es decir, volverlo obligatorio, es decir, solo circulan vehículos que vayan compartidos. Es difícil imponérselo obligatorio a todo el mundo, no, porque hay gente que tiene que ir a una cita, y sería doloroso para mucha una gente, emergencia, un abuso. Es difícil, entonces yo insisto, en esto lo que mejor nos funciona es la cultura ciudadana, organizarnos con cultura ciudadana de la mejor manera posible. Que los colegios volvieran a poner sus rutas escolares. Y mira que les dijimos desde el año pasado y las más que duplicaron en un año. Pasaron del 30% de uso de ruta escolar al 70%. Eso nos ayuda mucho, sobre todo hacia el norte, en la autopista norte y en la 80, que es donde quedan más colegios. Lo segundo es empresas como Caracol, empresas del gobierno nacional, entidades de la alcaldía. Alternemos en dos sentidos. Alternemos un día virtual, un día presencial y alternemos no viniendo en hora pico. Nosotros los servidores públicos de la alcaldía, o unos entran muy temprano, de 5 a 7 antes de la hora pico, o entran de 9 a 11 y se van un poco más tarde, entonces no estamos todos en la misma hora pico. Alcaldesa, el pico y placa, ¿va a modificarlo? ¿Han pensado en modificarlo? Estamos evaluando, porque hicimos un paquete grande, tú te acordarás, de medidas a inicios de año. Pusimos pico y placa solidario, carro compartido gratuito sin pico y placa, que es justamente para darle un incentivo a la gente que comparta el carro. ¿Cuál es el problema? Que mucha gente nos está haciendo trampa. Se registra para carro compartido y va solo. Entonces, como les digo yo, a la alcaldía le pueden hacer trampa, al trancón no, igual terminan trancados. Entonces estamos evaluando, tenemos una misión técnica que nos está ayudando de la CAF y del Banco Mundial para evaluar el año de aplicación de esas medidas y ver si debemos hacer cambios o debemos continuar. ¿Que entrarían que el año entrante ya? A finales de año seguramente. Alcaldesa, está el tema de pico y placa, pero está el tema también de las obras. Usted el otro día la vi en bicicleta y se puso furiosa y dijo, mire, como dice usted, hermano, es decir, tengo a la ciudad trancada y ustedes no haciendo... con poquitos obreros en una obra. Yo vigilo personalmente todas las obras porque sé que están generando empleo y se necesita, que están reduciendo pobreza y se necesita, que son las obras que necesita Bogotá. Pero también necesitamos que quienes las construyen maximicen la prevalencia que le estamos dando. Estamos sacando a la gente en desvíos, reduciendo los carriles. Entonces tienen que tener el máximo número de trabajadores para hacerlas lo más rápido posible. La verdad es que el 80% de las obras de Bogotá van súper bien, constructores comprometidos, obreros trabajando, pero en el 20%, nos están pasando una de dos cosas. Una, tienen autorización de trabajar al máximo de tope en 2 turnos o 3 turnos y no los están aprovechando. ¿Por qué? No, pues porque les ahorra una plata o porque dicen que no han conseguido los obreros. Sí, o que no les dan los anticipos. Yo abro Algunos una oferta, dicen, yo abro una oferta de trabajo y se llena en 2 minutos. ¿Cómo así que un constructor abre una oferta de trabajo y no se llena en 2 minutos? Me parece raro eso. O lo otro, sí son enredos
de trámites de las obras, hay que sacar licencia ambiental, pues es el trámite legal, hay que hacerlo. O a veces aparecen cosas inesperadas, tubos que no sabíamos que existían y que nos toca mover, redes sobre todo, redes de acueducto que son un desafío grandote. O hay problemas de riesgo que toca hacer obras adicionales para contener riesgos. Entonces, hacer obras es complicado. Eso es como cuando usted, Juan Roberto, en su casa o cualquiera de las personas que nos está viendo, manda arreglar al tiempo la sala de su casa, el baño de su casa y la cocina de su casa. Te le da gripa, hay polvo, le toca moverse un rato donde la tía. Hacer obra en los sitios en los que uno ya vive es complicado, pero es la única manera. Yo no puedo desocupar Bogotá, hacer las obras y que la gente vuelva. Me toca a mí o a cualquier alcalde, nos toca hacer las obras con la gente viviendo. Y tampoco era hacer las obras de manera gradual, una tras otra, sino empezar todas al tiempo. Pues gradualmente se vieron haber hecho durante 50 años. Duraron peleando, hubo corrupción, no hicieron las obras. Alguien tenía que hacerlas, alguien tenía que empezarlas. Tenía que hacerlas y yo las empecé, durante 10 años van a durar esas obras. Cada año se termina una, empieza otra, se termina. Por ejemplo, aquí te digo, esta obra se termina en noviembre del 23. Bien, carita feliz, vamos a volver a tener la Boyacá, no hay desvío de tráfico. Pero empieza la de la línea... Pero empieza la línea 2, sí. ¿Cierto? Se termina esta en el 23 y en el 24 empieza la de la línea 2 del metro, ¿sí? El año entrante, por ejemplo, en marzo del año entrante terminamos la vía Guayacanes en Kennedy y Bosa, súper importante, ¿sí? Pero sigue la obra de la Cali, porque se sucede. Y así. Por ejemplo, el año entrante empezamos la ampliación de la autopista norte y la séptima. Entonces, cada año se termina una y arrancan otras, se termina una y arrancan otras. Pero en 10 años, Juan Roberto, en el 2032, Bogotá va a ser otra ciudad. Bogotá va a ser una ciudad con 2 líneas de metro, con 2 regiotrams, con corredores verdes, con 7 cables, ¿sí? Con transporte masivo digno, limpio, público, como el que queremos los bogotanos para dejar de usar el carro, pero necesitamos transporte público bueno. En 10 años, Bogotá va a tener 65 colegios más, estamos empezando 61 nosotros y se van a hacer otros 65. En 10 años, en 3 años, Bogotá tiene 7 hospitales más. ¿Cómo no nos puede volver a coger otra pandemia sin hospitales y camas suficientes? Va a tener 20 centros de salud más. Entonces, en el transcurso, yo conseguí la plata, no le subí los impuestos a los bogotanos, logré un acto de justicia con Bogotá, que el gobierno nacional nos devolviera parte de los peajes y los impuestos que le pagamos al gobierno nacional para hacer las obras que Bogotá necesita. También para tener renta básica para las familias pobres y para salvar a las microempresas que son las que generan la mayor cantidad de empleo. Una cosa final que se me olvidaba, las motos. ¿Han pensado en algo, digamos, de medidas de control, restricción o...? No, yo creo que es imposible porque mucha gente se mueve. O sea, aquí todos tenemos que contribuir, motos, carros, transporte público, pero no hay que cargarle la mano a uno en particular. O sea, lo que le aplique a los carros le debe aplicar a las motos, pues porque todos tienen que contribuir y seguir mejorando transporte público, bicicleta y caminata. Y hasta aquí Sala de Prensa. Sigan con la programación de Noticias Caracol Ahora.